Hola a todos, bienvenidos. Bueno, pues qué gusto que estén con nosotros, como bien lo decía aquí el abogado, ¿no? Y lo veníamos planeando desde principios del año, ¿no? Cuando estábamos viendo qué hacer, un día antes del Día del Padre, entonces fue cuando acordamos el dar y compartir abrir las puertas, vamos a abrir las puertas de, como bien lo dicen, esta casa. Y como lo comentaba ahorita Jesús, realmente el lugar donde lo que nosotros estamos, o lo que yo he estado viendo es donde se han creado amistades, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver, quisiera compartirles algo importante, pero por ahí ponen la presentación, por favor. Entonces, hoy vamos a tocar un tema que va a estar relacionado con algunos puntos. Primero, entender que todos somos hijos e hijas. De alguna u otra forma, todos tuvimos unos padres, algunos ya no están con nosotros, en otros tenemos todavía el privilegio de tener alguno de los dos y otros tienen el súper privilegio de tener a los dos padres, ¿no? Entonces, pero tenemos que entender que todos de una u otra forma somos hijos e hijas. El otro punto que el día de hoy quiero compartir y como bien lo decían, no en un aspecto religioso, sino entender que todos tenemos relaciones. Tenemos relaciones familiares, relaciones sociales, relaciones profesionales, clientes, proveedores, maestros en la escuela, ¿no? Incluso hasta una relación con nosotros mismos. Hoy vamos a ver cómo están nuestras relaciones y con quién nos relacionamos. Entonces, basado en este tema, si por ahí me avanzan las dos, vamos a compartir, déjenme ver ahí, una parte, yo creo que es sí. Bueno, hoy vamos a tocar un tema relacionado con Lucas 15. En Lucas 15 nos habla de las personas que se acercaban a Jesús. Este punto es bien importante porque este lugar lo pusimos simple y sencillamente para tratar de acercarnos a Jesús. No tiene otro objetivo, no tratamos de hacer un lugar donde no fuera un recinto religioso, sino un lugar donde fuera de religión, fuera de instituciones religiosas, de denominaciones, aquellos que creemos y que queremos acercarnos de una forma honesta a Jesús, lo encuentran en este lugar. Y vemos esta parte. Vamos a leer lo que dice Lucas 15 del 1 al 2. Si me ayudas, Daniel, desde allá. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Dice esta parte que recaudadores de impuestos y pecadores eran los que se acercaban a Jesús para oírlo. No, aquí no están viniendo chavos santos, ni los mejores. Les podría decir que los que nos estamos acercando somos así pecadores, ¿no? En esta versión habla de los recaudadores de impuestos, hagan de cuenta que hasta políticos, ¿no? Entonces, estos que trabajan para el SAT, los que tienen sus negocios, saben que son muy queridos y apreciados, ¿no? Pero, vamos, eran los que se acercaban a Jesús. Y por otro lado vemos que también otros se acercaban, los fariseos y los maestros de la ley, ¿no?
Pero ellos se acercaban y murmuraban. Ojo, fariseos y maestros de la ley, religiosos. Entonces, por un lado, los religiosos y por otro lado, aquellos que eran los peores desde el punto de vista, ¿saben de quién? De los religiosos. Entonces, tenemos que ver esa parte. Otra parte importante que subrayo aquí es el tema que se ponían a murmurar. Y vaya que nos gusta la murmuración cuando se siente alguien un poquito mejor que los demás, ¿no? Como los fariseos, como los que trataban de explicar la ley, los maestros de la ley de este libro maravilloso que tenemos aquí. No nada más eso, ¿qué murmuraban? ¿No? Sus relaciones. Murmuraban la forma como Jesús se relacionaba. Porque decían esto, recibe a los pecadores y con ellos come. Les digo una cosa, algo que hemos tratado de hacer en este lugar. Ustedes van a ver allá atrás, ¿no? Este crucigrama ahí, o bueno, ¿cómo se llaman? ¿Sí? Crucigrama. Que pusimos cinco valores ahí. ¿Qué es lo que queremos realmente entregar y vivirlos de corazón? Y era el compromiso, la inspiración, la integridad, que actuemos en integridad, que haya vidas que inspiren, una vida que inspiren, y la compasión. Y aquí es por eso que han venido muchos chavos, no vienen todos los sábados, pero siguen viniendo. Yo sí he visto que el que llega por primera vez sigue viniendo. Entonces, porque hay una necesidad. ¿Quiénes son los que tienen necesidad? ¿Los fariseos o los intérpretes de la ley? ¿O aquellos que no nos hemos sentido alguna vez desechados, no valorados? Y esos, aquí va a estar abierto para todo joven que se haya sentido así, que a veces no nos lo dicen como padres, se cierran. Entonces, hoy vamos a ver este punto. Y fíjense, en Lucas 15 empezó con estos dos versículos, que había los que se acercaban a Jesús. Y viene más adelante, les da 3 ilustraciones. El libro de Lucas y estos capítulos son maravillosos porque son enseñanza tras enseñanza. El día que tengan la oportunidad, véanlo, léanlo en esa parte intermedia. Y no para de estar dando Lucas, que era un médico, discípulo de Pablo, recopila muchísimas enseñanzas. Es el evangelio más largo, es uno de los evangelios más largos. Pero da 3 ilustraciones. La Biblia, cuando nos habla de ilustraciones, lo menciona como parábolas. Las parábolas, ¿qué son? Ilustraciones cotidianas. Esas ilustraciones cotidianas que por lo regular son agrícolas o de la cultura que había. Hay que traducirlas a lo que sería ahora. A lo mejor nos hubiera puesto ejemplos de una fábrica, ejemplos de algún contador, ejemplos de ventas, no sé. Pero en ese entonces la mayor parte era una sociedad agrícola. Y dice que para enseñarles a los que se acercan a Jesús, ¿no? Les da 3 parábolas, 3 ilustraciones. Entonces, pero estas ilustraciones lo que trata de explicar es cómo es Dios. Y les da estas ilustraciones. Primero les habla de una oveja, de una oveja perdida, ¿no? Pudiéramos decir, al día de hoy, ¿qué será? Un cliente, ¿no? Él tenía 100 ovejas y pierde una. Y él dice que Dios deja las 99 y se va a buscar a esa oveja perdida, a ese nivel de detalle. Las ovejas era una fuente de ingresos para este ganadero, ¿no? Entonces, se le va una y toma el tiempo de ir a ver por qué me dejó o por qué se fue esa oveja.
si lo viéramos al día de hoy, es ¿por qué se fue ese cliente molesto? ¿Por qué se fue ese amigo molesto? De 100 le importó 1. Y después da otro ejemplo de una moneda perdida. Habla de una chica que tenía 10 dracmas, 10 monedas, no eran de gran valor los dracmas, entonces no sabemos si realmente ella no era muy pudiente y se le había perdido una. Incluso dice que ilumina la casa y que se pone a buscar hasta que encuentra esa moneda perdida. Y se pone contenta, ¿no? Igual como el que había perdido la oveja y la encontró y se pone contenta y dice, ya tengo otra vez completo mi rebaño. Y en este caso, había perdido una monedita, ¿no? 5 pesos quizás. 5 pesos quizás para ti no es mucho, pero una persona que tenía 50 pesos para comer, no te digo lo que hubiera buscado esos 5 pesos para completar. Pues así esta chava, esta chica. Entonces, por otro lado, también habla de un hijo perdido. Son los 3 ejemplos que da ahí en la palabra en el capítulo 15. Pero veamos esta parte. Me gustan las matemáticas. Y en el primer ejemplo nos pone que de 100 pierde 1. En el segundo ejemplo nos dice de 10 pierde 1. Y aquí, esta historia que vamos a ver es de un hijo perdido. Ese hijo habla de 2, que él tenía 2 hijos, ¿no? De 2, la pregunta sería, ¿de 2 pierde 1? Por eso vamos a ir analizando y dice, todos somos hijos. Tenemos que ponernos eso en nuestra cabeza. Y vamos a ver este bonito pasaje. Por ahí, alguien que me ayude leyendo nuevamente, Beto. Dice, vamos a ver Lucas 15, 11 y 12. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Este pasaje seguramente lo han visto N veces. Los que tenemos muchos años en el Señor o que nos hemos acercado a Jesús, lo hemos visto quizás. Yo no sé si sea el pasaje más predicado o el Salmo 123. Perdón, el Salmo 23 es de lo que más se ha compartido y se ha predicado. Pero esta parte de que todos somos hijos, fíjense lo que sucede. Vamos a ver los personajes. Está el padre, está el hijo mayor y está el hijo menor. Se perdió uno, ya, pues se pudo haber quedado con uno, ¿no? Pues ya tenía el repuesto. Y además se había perdido el más chico, el patriarca ahí seguía. Entonces, si se pierde ahí la más chica de la familia, pues total, está el mayor, ¿no? Entonces, vamos a ver si es eso. ¿Se acuerdan que de 1 o 2? ¿Qué hizo el padre? Vamos a ver esta parte. Le dice el menor de ellos, los segundos, esos famosos segundos hijos, ¿no? Papá, dame lo que me toca de herencia, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, ¿no? No sucede con los adolescentes, 0, nunca pasa eso. Y le dice, papá, dame lo que me toca de la herencia. ¿Y saben qué? El papá se lo da, pero se lo da a los 2. O sea, empezamos a ver aquí que todo padre quiere dar bendiciones a sus hijos. Y aquí estamos hablando de un padre que les da la parte que le toca a cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo. Estamos viendo, les digo que Jesús les decía a los que se acercaban, les decía estas ilustraciones para darles luz, darles una idea, ¿no?, de cómo es Dios. Y es lo que tenemos que ir conociendo.
Entonces, viene esta siguiente parte. A ver, Lucas 15:13. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Vamos a desmenuzar esta parte, ¿no? Libertad. El padre va a llegar un momento en donde tú les vas a dar la libertad a los hijos de que tomen sus propias decisiones. Cuando son niños, decides qué se van a poner, qué van a vestir, cómo se van a ir vestidos a la casa de los abuelos, de la tía, ¿no? No te vas a ir así, cámbiate los tenis, mira, los traes bien sucios, ¿no? Y ahí va la niña de vestido, ¿no? Ahí va el niño con los zapatos de la escuela, porque son los que están mejores, ¿no? El caso es de que llega un momento en que le va dando libertad. Y esta parte dice aquí que se fue. Le dio su herencia y se fue. Empezó a tomar sus decisiones. Todos somos hijos. Recordemos esa parte. Entonces, nosotros estamos tomando decisiones todo el tiempo que nos acercan o nos alejan de Dios. Y en este caso está hablando de que se alejan del Padre. Entonces, se va a lo más lejos posible, que es lo que quisieran algunos hijos, ¿no? Nada más que no se van porque no les has dado la parte de la herencia que les toca, ¿no? Pero quisieran irse lo más lejos posible. El caso es que sí se fue y dice que vivió sin freno. Esta parte, la otra vez les platicaba aquí a los chavos, que más o menos hablábamos de la madurez, ¿no? La madurez física, les decía, que es la que empiezas a alcanzar a los 12, 13 años, en donde ya puede quedar embarazada una chica o puede quedar embarazada el chavo a la muchacha. La edad, la madurez física no significa que tienes madurez para tomar decisiones más responsables. Después viene la madurez emocional, ¿no? Es esa que, como siempre les digo, gracias a Dios aquí no hay de esos, pero son esos que no pueden manejar sus emociones y agarran y por cualquier cosa se encierran en su cuarto, te dejan de hablar, ¿no? Se enojaron contigo y etcétera, y se quieren ir lejos, nada más que lo más lejos que llegan es a su cuarto y a cerrarla. Pero es la madurez emocional. Madurez, una tercera madurez, la madurez intelectual, ¿no? La de la toma de decisiones, esas decisiones racionales. Y por aquí tenemos una biomédica, clínica, bióloga, no sé cuántas cosas, pero nos estaba explicando cómo es la madurez cerebral. Y entonces definitivamente hay una parte en donde está la amígdala de las emociones, en donde todavía no pueden tener control, ¿no?, de sus emociones, y es algo natural. Y después, en el caso de los varones, nos estaba explicando cómo crece, porque también les damos clases de estos aquí a los chavos, ¿no? Cómo crece, cómo va madurando, ¿no?, la parte frontal del cerebro, que es la que le da la madurez en la toma de decisiones, ¿no? Por eso vemos a chavos, a ver quién aguanta reventando un cohete aquí, ¿no?, a los 20 años, y las muchachas dicen, estos sonsos, ¿qué están haciendo? Es natural, todavía les falta que les madure la parte frontal. Se dan cuenta, a mí ya me empezó a madurar más, tengo mucho, pero bueno, el caso es de que eso más o menos de los 21 años, chavas, no se pongan de novias antes con chavos que tengan menos de 20 años. La verdad, van a tomar decisiones nefastas y sí van a andar bloqueando en el carro y todos estos temas. Ya que vean que empieza a tomar decisiones un poco sensatas, pero es la madurez intelectual y racional. La cuarta madurez, les decía a los chavos y a las chavas, madurez económica y financiera.
que no le tengas que pedir dinero al papá para pagarle la coca en el Oxxo a la chica, ¿no? Entonces, pero ahí vas a ver, a las chavas les digo, ahí vas a ver cómo está tomando decisiones los chavos. Entonces, bueno, finalmente hay una que puede estar presente todo el tiempo, que es la madurez espiritual. En el momento que tú te acercas a Dios. Entonces hemos platicado mucho, ya luego las chicas me dicen, no, hombre, es que pues le falta tal madurez, ¿no? Y así más o menos el tema. Importante que el dominio propio, claro, las emociones las vamos a sentir en la adolescencia, pero es donde viene el esperar, empezar a ir no actuando en desenfreno. Por eso el dominio propio es importante. Por eso me metí en este tema, porque dominio propio es lo contrario a desenfreno. Cuando tú tienes dominio propio, puedes meter el freno y está maravilloso, porque le puedes decir a un chavo, a una chava que no todavía, quizás, ¿no? Como dice Dios, pero puedes decir que no. Entonces, que no te gana en la emoción. El caso es que este cuate vivió desenfrenadamente y además derrochó todo lo que tenía. Ni madurez emocional, ni madurez intelectual, ni madurez financiera. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Entonces, pero vienen las amistades. Y quisiera preguntar, esta persona, igual a nosotros, es una pregunta para cada uno de nosotros, ¿a quién quieres agradar? Porque vaya que queremos agradar a nuestros amigos, queremos agradar a algunos, vamos a la sociedad, queremos formar parte de un grupo. ¿A quién quieres agradar? ¿No? ¿En qué te estás esforzando? ¿Qué es lo que quieres? Hay gente que solo está buscando dinero. Y es esta parte. Platicaba con mi hijo en el tema y decía, y esto lo compartía él el jueves a un grupo de jóvenes también que se están reuniendo ahí, y Dios te da dos cosas a que tú administres: tiempo y dinero. Son las dos cosas. Dios te va a proveer cómo estás administrando tu dinero. La otra pregunta es tu tiempo. ¿Cómo te la pasas? ¿En videojuegos? ¿Te la pasas ahí metido? ¿Te la pasas comprando tus hobbies? ¿No? ¿Estás invirtiendo en eso? El tiempo es esa parte que tenemos que estar. Y luego nosotros como papás lo promovemos. Híjole, les llenamos ahí tienen así un equipo de sonido y todo para jugar videojuegos que si viéramos la cantidad de dinero que hay ahí, ¿no? Pero sí bien reprobado. La otra vez estaba escuchando de un chico que es el seleccionado, el número 1, o está en el top del representativo de su escuela, ¿no? Pero está así todo gordito, de eSports, de deportes, ¿no? En los juegos, en videojuegos. Representativo, qué orgullo. En lugar de estar, le digo, claro que hay otros que físicamente sería muy bueno. El caso es podrán argumentar y decir, me gustaría, luego los empiezo a ver porque quieren estudiar para ser diseñadores de videojuegos, ¿no? Yo no me aparto de eso. El tema es eso que va a agregar valor a la sociedad. Y como les digo, estudia algo que agregue valor a la sociedad. Bueno, el punto es que este cuate se acabó todo. Se acaba todo y viene esta parte que le voy a pedir a Beto o a Dani, que lo trae, que me lea Lucas 15 del 14 al 16. Vamos a ver qué pasó con él. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos.
Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Nuevamente, vamos a darle una revisadita a este tema. Como padre o como hijo, hacíamos estas preguntas, ¿no? Decíamos, ¿a quién agradar? ¿A quién estás agradando? Dice esta parte, subrayaba yo la parte de, ya era el momento en que ya lo había gastado todo, ¿no? Y a veces sucede eso, que nuestro tiempo se lo dedicamos a personas que no nos agregan valor. ¿Y saben qué? Le inviertes dinero. Y no nada más eso, te lo reconocen. Pero ¿saben por qué te reconocen? Porque tú le estás dando pleitesía a ellos. Porque en el momento que tú estás invirtiendo para irte con los cuates, para irte con tu hobby, para irte con la comadre, en ese momento eres bienvenido, bienvenida. Ahí es cuando los haces sentir que valen la pena. Pero no, tú estás creyendo que ellos te están haciendo sentir que tú eres valioso y no es así. Sino te tienen ahí porque tú les das valor a ellos, porque tú les estás invirtiendo tiempo y dinero. Esas dos cosas. Pero llegó el momento en que él, llega y se esforzó, a lo mejor como nos pasó, y les platico esto porque es parte de mi historia. Vaya que le metí dinero a los amigos a pagar la botella, ¿no? Pero, me aplaudían, pregúntenme dónde están ahorita, ¿no? Entonces, a mí me pasó, al año de casado, perdí el empleo. Pregúntenme dónde estaban los cuates que les pagaba yo la borrachera. Era famoso. Mi departamento, maravilloso. Todo el mundo quería estar ahí. Pero a la hora que yo no tenía trabajo, ¡pum!, no estaban. Y a lo mejor eso te está sucediendo también, no nada más a ti como padre, a tus hijos también les puede estar sucediendo eso. Entonces preguntábamos, ¿en qué inviertes tu tiempo y tu dinero? Él comenzó a pasar necesidad, ¿sí? Y al final ninguno de sus amigos le dio chamba. Dice aquí que consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, no dice con ninguno de sus amigos, con un X cuate que le dio chamba. Y es ahí donde dice, pues aquí hay para cuidar cerdos. O sea, pues es lo que hay. Tanta hambre, dice aquí, y es esa parte, dice, ¿con quién te estás relacionando? ¿Con alguien que te agrega valor? ¿O alguien que nada más te está extrayendo el valor? Y dice aquí que tenía tanta hambre, o sea, ya no le quedaba nada, que quería llenarse con la comida que le daban a los cerdos. Llega el momento en que después de estar bien, y ese les puede pasar a los chavos, que después de estar muy bien en la casa del papá, a lo mejor tú vas a decir, híjole, pues ya recogiendo basura, porque de veras, eso es el desperdicio que les están dando a los demás, a gente que no tiene nada. Ahora, por lo regular, ¿quiénes están ahí? Los viciosos, los que perdieron el empleo, ¿no? Perdieron la familia. Y es ahí donde dices, a lo mejor estaba recordando esa parte. Ahora, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así, nadie le daba nada. Viene ahí la pregunta, ¿qué crees que pasará cuando tengas alguna necesidad o un problema? Ahí es donde viene en que estás invirtiendo tu tiempo y en que estás invirtiendo tu dinero. Si viniera una crisis, ¿cómo en este momento, cómo estás parado? ¿En dónde estás parado? ¿Crees que tus amistades te van a echar la mano? Déjame decirte que no es así.
Cuando yo tenía 21 años, y a lo mejor ese es por uno de los cargos que tengo por estos chavos, cuando yo tenía 21 años, la vida nos cambió totalmente. Encontramos a mi papá con un tiro en la cabeza en el rancho. Yo tenía 21, mi hermano el más chico 16, mi hermano el mayor 22. Después de estar muy bien económicamente, todo se acabó. Había muchos acreedores, mucha gente que le debía a mi papá y también deudas que se tenían. Bueno, obviamente los acreedores no se tocaron el corazón, ¿sí? Y la gente que le debía llegó de las personas que menos te esperes, sí llegaron con mi mamá y le dijeron, maestra, aquí está, ya no me debe nada. Pero a veces la misma familia fue la que más gacha se portó. Eso sí se fueron. Entonces, ¿en dónde estás invirtiendo tu dinero, tus relaciones, tu tiempo? ¿Cómo recordar esta parte? Dice aquí que nadie le daba nada, ni aún su patrón le daba del alimento de los cerdos. Ahora viene este tema. A veces ahí es donde nos toca, cuando estamos solos, sin nada, sin nadie. Y yo creo que muchos de los que hoy compartimos acerca de Jesús, ¿se acuerdan los que se acercaban a Él, que eran los pecadores? Y eran los publicanos, que nadie lo quería, a los publicanos, a los recaudadores de impuestos. Bueno, a veces así es cuando llegamos al Señor, cuando sentimos que nadie ya nos da nada. Y esto le pasó a este chavo. ¿Qué dice Lucas 15 del 17 al 20? Volviendo en sí, recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, volveré con mi padre y le diré: papá, he fallado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que se levantó y fue a su padre. Esta parte de darte cuenta de cómo estás o cómo estamos, eso es de cada quien. Dice, volviendo en sí, a veces cuando estamos en medio de los problemas ya no sabemos ni por dónde estamos. Y a veces queremos dar una apariencia de que todo está bajo control. Pero a lo mejor está, bajo control de otros, bajo control de las tarjetas de crédito, bajo el control de, no sé, de préstamos. Eso nos pasa mucho a los papás, ¿no? Y nos callamos. Pero yo no sé cómo estemos. Y también le pasó a este chavo, lejos de su papá, lejos de su casa. Y a veces, sin darnos cuenta, estamos lejos, aunque estemos cerca de este libro. Porque muchos podemos decir, no, yo voy el domingo. Pero a lo mejor en tu casa están mal las cosas, pero eso sí aparentamos maravillosamente, ¿no? A lo mejor la estás pasando bien solo porque no tienes una comunicación con tu pareja. O estás muy preocupado porque ves mal a tu hijo y tu hijo o tu hija no tienen comunicación contigo. Y hay que volver en sí. Porque no podemos tapar el sol con un dedo. Dice que recapacitó, ¿no? Dice así, volviendo en sí, recapacitó y se dijo, ¿no? Yo aquí me muero de hambre. O sea, no estoy bien. Y es cuando dice, me voy a acercar al Padre. Este era un joven que se había alejado de Dios, alejado de su padre físico. Pero a lo mejor de veras, nosotros estamos cerca de este libro, pero estamos lejos. No tenemos una relación con Dios. Sí, una religión, seguro que sí, y somos bien cumplidores y somos buenos para comportarnos religiosamente, bien buenos. Uy, los cristianos
o los que nos decimos cristianos, somos bien buenos para guardar testimonio. Que yo le digo guardar apariencias. Bien buenos. Pero hay que volver en sí. Y dice él, voy a volver a la casa de mi padre. Y a veces ese tipo de decisiones es tan sencilla. Y decir, se me está yendo quizás mi familia, mi relación, mi negocio, mi economía. Estoy atendiendo más a mis amigos o a mis amigas de fuera que a mi esposo o mi esposa, que debiera ser mi mejor amigo. Lo que estamos viviendo muchas veces es el resultado de cómo estamos. Enfermedades, etcétera. Yo he tenido pláticas, a veces me dice, es que me puso el cuerno, ¿no? Me puso el cuerno mi esposo. ¿Qué has hecho? Porque somos una pareja. Y se supone que la esposa es ayuda idónea para el marido para que haga la voluntad de Dios. ¿Y qué creen? Escarbándole 2 cositas. No tenían intimidad. Pues, entonces, ¿cómo no querías que te pusieran el cuerno? ¿No? Un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Mi esposa me puso el cuerno con el maestro de tenis, ¿no? Claro, era el único que le decía, qué bien lo haces, juegas maravilloso, qué guapa te ves. ¿Por qué? Porque el marido nunca le decía eso en casa. Entonces te extraña, mi rey, ¿por qué te pusieron el cuerno con el maestro de tenis? Era el único que le aplaudía y tú al revés todo el tiempo tirándole. Los hijos, ¿no? Todo el tiempo exigiendo con incongruencia, porque somos bien buenos para exigir incongruentemente, ¿no? Entonces viene esta parte de decir, tan sencillo, he fallado contra el cielo y contra ti, papá. Voy a ir y le voy a decir eso. Y es lo que dice él. Y dice él, yo no merezco que se me llame tu hijo. Y es lo que le voy a ir a decir al padre. Dice, nada más dame de comer, ¿no? Trátame como uno de tus jornaleros. Y dice que se levantó y fue a su padre. Y es ahí donde hoy, ¿no? Vemos esta parte, dice, todos somos hijos e hijas, todos tenemos relaciones. ¿Cómo están nuestras relaciones? Yo te digo una cosa, te felicito. Porque hoy estás aquí con tus hijos. Chavos, ¿no? A los que vinieron y tuvieron la oportunidad de traer a sus papás. Qué padre. Y les digo algo, hoy les tienen preparados un regalito, ¿no? Este es algo que ellos lo prepararon, se los iban a dar papás, se los iban a dar mañana, ¿no? Pero ellos se van a levantar y van a ir al padre o a la mamá que ha sido papá y mamá, ¿no? Y algunos de ustedes, de ellos, les prepararon una carta, ¿no? Entonces, bueno, los que tengan su cartita, dénsela a sus papás, ¿no? Y los que no, platiquen con ellos y díganle, gracias papá porque estamos cerca, gracias mamá porque estás cerca de mí y estás aquí conmigo. Pueden irse allá a las gradas, hay sillones y ahorita regresamos y pasen un tiempo ahí con esta parte con sus papás. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en esta historia? Vamos a ver, efectivamente, el hijo se levantó y fue a su padre. Y la historia continúa de esta forma.
Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos: Pronto, traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en su mano, calzado en sus pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo, comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su padre lo vio y tuvo compasión de él. Nosotros como papás sabemos, muchos sabemos lo que están pasando los hijos. Chavos, los papás se equivocan mucho, pero les quiero decir algo. Siempre sus planes son de bien y no son de mal. Con muchos errores. Dice, y tenemos que recordar algo. Jesús ponía el ejemplo a los que habían fallado, a los pecadores y a los publicanos. Ponía el ejemplo y les decía cómo es Dios. Y hoy estamos viendo esto, cómo es Dios. Dice que nada más tenía que ver tu actitud con Él. Y esa actitud es la que Dios quiere. Nada más verlo. Él conoce tu corazón. Él conoce tu corazón. Y dice que nada más lo vio y corrió y se echó a su cuello y lo besó. Nada más al ver lo que venía de regreso. No sé cuántos años se le fue su hijo. No sé cuántos años te le has ido a Dios. Pero nada más quiere ver tu corazón. Ver la actitud de Él. Incluso cuando Él empieza a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo frenó y lo paró y no dejó que siguiera. Que le dijera, ¿se acuerdan esa parte? Dice: hazme como uno de tus jornaleros. Lo interrumpió. Alto, párense, ey. Por favor, pronto, traigan el mejor vestido y vístanlo. A veces llegamos bien sucios, un montón de errores como hijos, con un montón de fallas, equivocaciones, a veces egoístas, a veces verdaderas, con buena intención, pero la regamos. Y así le dice Dios, le dice el Padre: quítenle todo eso sucio y vístanlo. No estaba viendo tus errores, ni está viendo tus errores Dios. Está viendo a ese hijo que se había ido y se había perdido. Insisto, no sé cuánto tiempo te has alejado de Dios. Podrás, insisto, y decir: estás cerca de este libro, pero lejos de Dios. Pónganle un anillo. Que todo mundo se dé cuenta que mi amor con Él es inagotable, como ese anillo, como un anillo de matrimonio, que no tiene fin. Pónganle calzado. No quiero que te lastime el camino otra vez. No quiero que te vuelvas a lastimar. Póngale calzado. Seguro tus pasos te han lastimado, te has caído, has tropezado. Y dice esto: vamos a regocijarnos. Comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto. Y yo no sé si la relación con el Padre al día de hoy esté muerta. Pero recordemos esto: todos somos hijos e hijas. Todos. ¿Cómo está tu relación con Dios
en este momento. No es si has asistido, no es si has leído para nada o si te sabes versículos. Tú bien sabes cómo está tu relación con el Padre el día de hoy. Así que hoy quiero que escuchen esta canción, esta alabanza que hace un rato la habían comenzado a cantar los chicos. Y quiero que meditemos en ella. Esta alabanza habla de esta historia de ese hijo que regresó a casa.